Carlos aparcó el coche destartalado en el patio de un edificio de paneles y apagó el contacto. El turno en la fábrica de estructuras metálicas había terminado antes, pararon la cadena de montaje por problemas con el suministro de metal. La tercera vez en un mes. La crisis también había llegado a su empresa. En el bolsillo de la chaqueta de trabajo vibró el teléfono. Un mensaje de texto del encargado. Mañana entramos a las 8, no a las 6. Prometen el metal para el mediodía. Bien. Dormiría 2 horas más. A los 32 años, el cuerpo ya no soportaba los turnos de noche tan fácilmente como en la juventud. Al salir del coche, Carlos oyó gritos cerca del portal de al lado. 3 hombres con chándales rodeaban a un chaval de unos 7 años. Uno sujetaba al niño por la capucha de la chaqueta, los otros 2 gesticulaban, claramente borrachos. ¿Dónde vas, mocoso?, gritaba el más grande, tambaleándose sobre sus piernas. ¿Ves los arañazos en el todoterreno? ¿Quién va a pagar? El chiquillo intentaba zafarse, lloraba de miedo. Un balón de fútbol yacía junto al todoterreno aparcado. Un coche caro para este barrio residencial. Carlos conocía al chico de vista. Diego, el sobrino de la educadora de la guardería a la que iba su hija Laura, de 3 años. Un niño tranquilo y educado. Vive con su tía desde la muerte de sus padres en un accidente de coche hace 2 años. Gritó Carlos, acercándose rápidamente. ¿Qué pasa? El grandullón se giró. Borracho perdido. Ojos rojos e inflamados, un fuerte olor a alcohol. La cara sin afeitar. No es asunto tuyo, tío. El chaval ha arañado el coche con el balón. Que responda por los daños. ¿A las 4 de la mañana jugando al fútbol? Carlos evaluaba la situación. 3 contra un niño de 7 años. Todos bebidos, agresivos. Pues a lo mejor sí estaba jugando. O lo ha tirado a propósito. Los niñatos de ahora son unos insolentes. Carlos se acercó más, vio en el todoterreno viejos arañazos y abolladuras. Ningún daño reciente. La típica tontería de borrachos. Dejad al chico. No hay arañazos en el coche. Vete por ahí, abuelo. O te va a caer una. Cuando el grandullón se abalanzó sobre el asustado Diego, los reflejos militares actuaron automáticamente. El servicio en las fuerzas aerotransportadas no había sido en vano. Carlos interceptó la mano del atacante, lo giró y lo inmovilizó contra el capó del todoterreno con una llave. El segundo intentó golpear por detrás, recibió un codazo en el plexo solar, se dobló, tratando de respirar. El tercero se abalanzó con los puños, Carlos lo lanzó contra un contenedor de basura con una sola mano. Largaos de aquí antes de que os haga más daño, dijo tranquilamente. Y no volváis a tocar a los niños. Los borrachos levantaron al compañero, que siseaba y tosía, agarrándose el abdomen. El grandullón se frotó la mano entumecida, escupió con rabia. Me acuerdo de ti. Estás acabado. Sabemos dónde vives. Sí, sí. Pero la próxima vez venid sobrios. Se fueron, maldiciendo en voz alta y mirando hacia atrás. Carlos lo siguió con la mirada, se aseguró de que realmente se habían ido, y solo entonces se volvió hacia Diego. El niño estaba de pie, temblando ligeramente, restregándose las lágrimas por la cara pálida. Todavía tenía el horror en los ojos. ¿Qué ha pasado, Diego? Cuéntamelo todo por orden. Yo no estaba jugando al fútbol, Carlos, de verdad. El balón estaba en el patio, cerca del banco, yo solo iba a casa. Estaba en el hospital con mi tía Patricia, estaba de guardia en la UCI. Trabaja como auxiliar por las noches. Carlos asintió. Sabía que Patricia criaba sola a su sobrino con el modesto sueldo de educadora. Tenía que buscarse la vida, hacer horas extras. Entiendo. Vamos, te acompaño hasta el portal. ¿Y me encontrarán? Han dicho que saben dónde vivo. No te encontrarán. Eran tonterías de borrachos. Pero si pasa algo, díselo a tu tía Patricia, ella me lo dirá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Me he asustado mucho. Ya está todo bien. Pero la próxima vez, si ves a adultos borrachos, corre directamente a casa. No te metas con ellos. En el portal, Diego se detuvo, se dio la vuelta. Mi tía Patricia dice que usted es buena persona. Ahora lo he comprobado yo mismo. Vete a casa.
Y no le cuentes a nadie lo que ha pasado. El niño asintió y desapareció en el oscuro portal. Carlos miró el todoterreno, efectivamente, no había arañazos. La típica tontería de borrachos contra un niño. Subiendo por la conocida escalera hasta el cuarto piso, reflexionaba sobre lo sucedido. Había dispersado a los tres sin mucho esfuerzo. El entrenamiento de las fuerzas aerotransportadas no se olvida, la memoria muscular actúa al instante. Menos mal que no había tenido que emplear una fuerza seria, podría haber habido problemas. En el rellano sacó el manojo de llaves. En su piso había luz, algo extraño a esas horas. Isabel siempre se acostaba a medianoche, rara vez se quedaba despierta hasta más tarde. Abrió la puerta en silencio, tratando de no despertar a su hija Laura, de 3 años. ¿Carlos? La voz preocupada de su mujer llegó desde el salón. Isabel apareció en el pasillo unos segundos después. Un albornoz blanco de felpa, el pelo rubio revuelto. El rostro preocupado, los ojos inquietos. ¿Qué pronto has llegado? ¿Ha pasado algo en la fábrica? El turno ha terminado antes. No han traído el metal otra vez, han parado la línea, se descalzó, colgó la chaqueta de trabajo en el perchero. ¿Y tú por qué no duermes? Laura ha estado caprichosa toda la noche. La he acostado hace solo 1 hora. Le dolía la barriguita, supongo. Le están saliendo los últimos dientes. Carlos asintió y fue a la habitación de los niños, abrió la puerta en silencio. Su hija de 3 años dormía plácidamente en su cuna, abrazando a su oso de peluche favorito. La respiración era uniforme, las mejillas rosadas por el calor. Ningún signo de malestar o preocupación. Volvió a la cocina. Isabel ya estaba poniendo la tetera eléctrica, sacando tazas del armario. ¿Quieres té? ¿O quizás algo más fuerte? Tenemos coñac. Té. Mañana tengo que trabajar. En la mesa de la cocina había 2 vasos. En uno, restos de zumo, en el otro, pozos de café en el fondo. Carlos no le dio mucha importancia. Isabel podía beber tanto una cosa como la otra mientras acostaba a su hija caprichosa. ¿Qué tal en el trabajo? Preguntó, sentándose a la mesa. ¿Avanza el proyecto del restaurante? Sí, avanza. El cliente está bastante satisfecho con el concepto. Mañana tenemos la reunión final sobre los detalles de la iluminación. Después de eso, podremos entregar el proyecto. Isabel trabajaba como diseñadora de interiores. Hace 6 meses, al regresar de la baja por maternidad, decidió pasar de los proyectos residenciales a los proyectos comerciales. Restaurantes, oficinas, centros comerciales. Un trabajo más complejo y estresante, pero también con honorarios más altos. ¿El cliente es razonable? ¿No te tortura con cambios? Pues sí. El dueño es joven, con ideas modernas. Confía en los profesionales. Incluso me propuso diseñar una segunda sala, si esta tiene éxito. Estupendo. Eso significa que valoran tu trabajo. El boca a boca es la mejor publicidad en los negocios. Isabel asintió y echó agua hirviendo en las tazas. Carlos notó que su móvil estaba boca abajo sobre la mesa, en silencio. Lógico, para que las llamadas o notificaciones no despertaran a la niña. Estoy muy cansada hoy, dijo su mujer, removiendo el azúcar. He pasado todo el día en la obra, midiendo, coordinando con los contratistas. Y luego Laura no se ha dormido hasta la 1 de la noche. Entiendo. Acuéstate, no te quedes hasta tarde. Yo me termino el té y voy también. Vale. Isabel le besó en la mejilla, un ritual conyugal habitual, y se fue al dormitorio. Carlos se quedó solo en la cocina, bebiendo lentamente su té caliente y dulce. Pensaba en la pelea en el patio, en los problemas de la fábrica, en que ya era hora de cambiar las pastillas de freno del coche. Desde el dormitorio llegó la voz baja de Isabel. Estaba hablando por teléfono, casi susurrando. Seguramente con una amiga, tenían la costumbre de comentar los sucesos del día antes de dormir. Conversaciones de mujeres sin nada especial. Carlos terminó su té, enjuagó la taza y fue al baño. Se duchó rápidamente, quitándose el cansancio del turno, y se lavó los dientes. En el dormitorio, Isabel ya estaba acostada bajo el edredón. De espaldas. Respiraba de forma regular y profunda. Con cuidado, se acostó a su lado, intentando no molestar a su mujer con el movimiento del colchón.
Fuera, empezaba a amanecer tímidamente. En mayo, el amanecer llega pronto. En algún lugar del patio maullaba un gato callejero, y de vez en cuando pasaban coches por la carretera. Mientras se dormía, Carlos recordó una vez más el rostro preocupado de Isabel cuando él había vuelto a casa inesperadamente temprano. Seguramente, de verdad estaba preocupada por su hija. El instinto maternal es algo serio, cualquier madre se pone nerviosa cuando su hijo no se encuentra bien. Mañana hablará con Patricia, le dará las gracias por acoger a su sobrino después de la tragedia. Una mujer buena y amable. Es una pena que el destino haya sido tan cruel con ella. Perdió a su hermana en un accidente de coche y ahora cría sola al hijo de otra persona con un sueldo modesto. El sueño le invadió rápida y profundamente, como siempre después de un duro turno de noche. Carlos se despertó con las risas de los niños al otro lado de la pared. El sol de mayo brillaba intensamente por la ventana y desde la cocina llegaban las voces familiares de su mujer y su hija. El reloj electrónico de la mesilla marcaba las 12:20. Laura le recibió en el pasillo. Con el pelo rubio recogido en coletas, llevaba un nuevo vestido morado con lunares blancos. La niña parecía completamente sana y animada. Papá. Corrió hacia él y le abrazó las piernas. Y mamá dice que se fue a algún sitio por la noche. ¿A dónde se fue? Carlos cogió a su hija en brazos y la miró a los ojos. No sé a dónde. Estaba muy oscuro. O lo soñé, no me acuerdo. Los niños de 3 años confunden constantemente los sueños con la realidad, sobre todo en periodos de crisis de edad. Laura está precisamente en uno de esos periodos, se ha vuelto caprichosa, llora a menudo sin motivo. Seguro que lo soñaste. Mamá estuvo en casa toda la noche, no fue a ninguna parte. Puede que no lo soñara, dijo la niña con seriedad, frunciendo el ceño. Oí cómo arrancaba un coche. En el patio vive mucha gente, los coches arrancan a cualquier hora del día. La imaginación de los niños completa el resto. En la cocina, Isabel estaba preparando una tortilla de queso. Vaqueros, una blusa blanca de algodón, el pelo recogido cuidadosamente en una coleta. Parecía fresca y descansada, sin rastro alguno de haber estado velando por la noche a una niña enferma. ¿Qué tal has dormido? Preguntó sin apartar la vista de la sartén. Bien, Carlos dejó a su hija en el suelo. Laura dice que te fuiste a algún sitio por la noche. Isabel se echó a reír. Está en una etapa así. Constantemente inventa cosas, confunde los sueños con la realidad. Anteayer contaba que un gran dragón rojo había volado hasta nuestra ventana. Voló. Confirmó Laura con seriedad. Muy grande. Y bonito. ¿Ves? Isabel le sirvió un plato con tortilla caliente. La imaginación de los niños funciona a toda máquina. Durante el desayuno, su mujer le contó detalladamente los planes para el día. Tenía que ir por la mañana a la obra, mantener una reunión final con el cliente y acordar los últimos detalles. Luego, pasarse por una tienda de construcción para ver muestras de materiales de acabado para un nuevo proyecto. ¿Estarás libre por la tarde? Intentaré, pero puede que se alargue. Ya sabes cómo son los clientes, siempre hay pequeños matices que hay que discutir. Ya veo. Bueno, pues nos veremos cuando nos veamos. Después del desayuno, Carlos fregó los platos mientras su mujer se preparaba para ir a trabajar. En el baño vio una nueva y cara crema facial de una conocida marca francesa y un frasco de perfume que no había visto antes. El envase aún no estaba abierto. ¿Novedades? Gritó hacia el dormitorio. He decidido por fin cuidarme un poco, respondió Isabel desde allí. Después de la baja maternal me siento como un ama de casa frustrada. Una psicóloga de una revista femenina dice que es normal querer volver a tener un aspecto atractivo. Ya eres guapa. Los hombres no lo entendéis. ¿Os parece que una mujer debe estar contenta con su aspecto? La conversación se interrumpió. Isabel salió del dormitorio con un bolso de cuero grande y una carpeta con planos. Tenía un aspecto profesional y concentrado. Bueno, me voy, besó a su hija en la coronilla y asintió a su marido. Hasta la noche. Buena suerte. La puerta se cerró de golpe y se oyeron sus pasos alejándose por las escaleras. Carlos se quedó a solas con Laura, que ya había sacado sus muñecas de la caja y empezaba a inventarles historias complicadas. Él ordenó el piso y preparó una comida sencilla con lo que había en la nevera.
A las 2 tenía que venir Rafael, el policía de barrio, quería hablar de algo. Rafael apareció justo a la hora acordada. Un hombre alto y en buena forma, vestido de civil, vaqueros, camisa polo. Eran amigos desde el servicio militar, cuando ambos servían en una unidad de paracaidistas. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Rafael se sentó a la mesa de la cocina. Pues nada, trabajando poco a poco. La fábrica aguanta de momento, aunque hay menos pedidos. ¿Y tu mujer se dedica al diseño? He oído que le va bastante bien. Eso parece. Diseña restaurantes, oficinas y dice que se mueve bastante dinero. Ya te digo. Ahora los emprendedores invierten mucho en el sector servicios. Construyen cafeterías, restaurantes, centros comerciales. El negocio crece, la competencia aumenta y todos necesitan un interiorismo con estilo para atraer clientes. Rafael bebió un sorbo de café y miró a Laura, que estaba jugando en un rincón. Carlos le contó lo del incidente nocturno. Gracias. Diego es un buen chaval, me da pena. Patricia lo cría sola, es duro para una mujer. ¿Y qué clase de gente podría ser? Con ese coche. ¿Tienes alguna idea? Vinieron del barrio de al lado. Unos borrachos de cuidado, les gusta liarla. Puedes denunciarlos, pero de momento no hay heridos. Vale, lo entiendo. Lo importante es que nadie salió herido. Después de que se fuera el agente, Carlos pasó el resto del día con su hija. Jugaron con construcciones, hicieron puzzles, vieron dibujos animados. Al caer la tarde, fueron a pasear al parque cercano. Laura se columpiaba y se tiraba por el tobogán, mientras él la empujaba en el columpio, pensando en sus cosas. Algo había cambiado en su vida familiar en los últimos meses. Isabel se había vuelto diferente, más reservada, más metida en el trabajo. Antes hablaba de cada proyecto con pelos y señales, mostraba bocetos y fotos, se quejaba de los clientes difíciles. Ahora se limitaba a generalidades sobre el secreto comercial y los secretos empresariales. Y también había cambiado físicamente. Pasaba más tiempo frente al espejo, compraba cosméticos y perfumes caros, renovaba su vestuario. Lo justificaba con el deseo de recuperar su feminidad después de la baja maternal, pero antes no tenía ningún complejo al respecto. Papá, ¿por qué ahora mamá es guapa de otra manera? Preguntó Laura de repente desde el columpio. ¿Qué quieres decir con de otra manera? Pues, antes era solo mamá. Y ahora es como una princesa de cuento. Así, brillante. La percepción infantil capta con asombrosa precisión los cambios que los adultos no siempre notan. Laura tiene una intuición aguda, propia de los niños de su edad. Mamá siempre ha sido guapa. Solo que ahora dedica más tiempo a su aspecto. ¿Y por qué? ¿Es que no la queremos lo suficiente? La pregunta dio en el clavo. Carlos no supo qué responder. Volvieron a casa a las 6:30. Isabel aún no había llegado. A las 8 de la tarde llamó por teléfono. ¿Carlos? Lo siento, voy a llegar tarde. Un cliente ha querido cambiar radicalmente el concepto de iluminación en el último momento. Tengo que rehacerlo todo. ¿En serio? ¿Y para qué lo aprobó al principio? No tengo ni idea. Cosas suyas. Los empresarios a veces son muy caprichosos. ¿Vas a tardar mucho? Creo que 1 hora y media o 2. No me esperéis para cenar, comed sin mí. Vale. No te canses demasiado. En el teléfono se oían voces confusas y algo de música de fondo. Isabel estaba en un lugar público, quizá en un restaurante o una cafetería. Es lógico que se reúna allí con el cliente para hablar del proyecto. Le dio de cenar a Laura, la bañó y la acostó a las 9 de la noche. Él cenó las sobras de la sopa del mediodía y vio las noticias en la tele. A las 10:30, la llave giró en la cerradura. Isabel entró excitada, con los ojos brillantes y un ligero rubor en las mejillas. Imagínate, hemos llegado a un acuerdo. Se quitó los zapatos en el recibidor y colgó una chaqueta ligera en el perchero. Hemos firmado un acuerdo preliminar para toda una cadena de restaurantes. 3 locales a la vez. Nunca me había pasado algo así. Enhorabuena, Carlos apagó el televisor. ¿Es buena la minuta? Muy buena. Si todo sale bien, podremos irnos de vacaciones a la playa en verano con toda la familia, como quería Laura. O incluso al extranjero.
Isabel fue a la cocina, abrió la nevera y sacó un yogur. Se sentó frente a su marido a la mesa. Había una vivacidad y una energía inusuales en su comportamiento. Estoy cansada, claro, pero ha merecido la pena. El proyecto es interesante, creativo. Hay mucho margen para hacer cosas. Carlos observaba atentamente a su mujer. Un brillo extraño en los ojos, movimientos animados. Como si hubiera recibido una poderosa inyección de energía no solo por el éxito laboral, sino también por algo más. ¿Y quién es el cliente? ¿Un empresario local? Sí, el dueño de la cadena. Un hombre joven, muy enérgico. Tiene planes ambiciosos para desarrollar el negocio, un buen gusto artístico. ¿Cómo se llama? Pablo. Isabel se quedó pensando un segundo. No recuerdo muy bien el apellido, es complicado, con Z. Su mujer terminó de comer el yogur, bostezó dulcemente y se estiró. Ya está, me voy a duchar. Ha sido un día muy intenso, quiero relajarme. Vete. Yo también me acostaré pronto. A solas, Carlos se quedó un rato más en la cocina, dándole vueltas a la conversación. Isabel había cambiado mucho últimamente. Se había vuelto más segura de sí misma, más ambiciosa. Leía artículos sobre psicología femenina en revistas de moda, compraba cosméticos caros, prestaba cada vez más atención a su aspecto. Supongo que es natural. Después de 3 años de baja maternal y de estar en casa, cualquier mujer quiere volver a sentirse atractiva y realizada profesionalmente. El éxito en el trabajo da confianza, te hace verte de otra manera. Del cuarto de baño llegaba el sonido del agua y un canto suave. Isabel tarareaba una melodía, algo raro a esas horas de la noche. Por lo general, a esas horas estaba cansada y prefería el silencio. Carlos apagó la luz de la cocina y fue a ver a su hija dormida. Laura estaba tumbada en su cama, abrazando con fuerza a un oso de peluche. En la mesilla de noche estaban extendidos sus dibujos, una casa con una chimenea, un sol amarillo, una familia de 3 personas cogidas de la mano. Sencillos sueños y alegrías infantiles. Lo importante es que la niña tenga una infancia tranquila y feliz, que sus padres no la empañen con sus problemas de adultos. Carlos se cogió el día libre. No por sospechas ni motivos ocultos, sino porque hacía tiempo que quería pasar un día entero con Isabel. Y tampoco tenía mucho que hacer en el trabajo. ¡Qué bien! Se alegró Isabel durante el desayuno. Hace mucho que no salimos juntos en familia. Solo que por la mañana tengo que ir a ver a un cliente, estamos en la fase final de la aprobación del proyecto. No pasa nada, Carlos untaba mantequilla en el pan para un sándwich. Llevaré a Laura a casa de mi madre un par de horas y te recogeré del trabajo para comer. Hace mucho que no te regalo flores. Isabel de repente se tensó, la taza de café se quedó a medio camino de sus labios. No hace falta que me recojas. No sé exactamente a qué hora saldré. Me llamas, me dices dónde estás y voy a buscarte cuando sea. Bueno, vale, aceptó la mujer con inseguridad, evitando mirarle a los ojos. ¡Qué reacción más rara! Antes, a Isabel siempre le encantaban las sorpresas inesperadas y los gestos románticos. Después del desayuno, preparó a Laura para que fuera con la abuela. En el coche, la niña, como siempre, no paraba de hablar, contándole cosas sobre sus juguetes y sus amigos del colegio. Papá, mamá ahora es diferente, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? No sé cómo explicarlo. Antes era solo mamá, pero ahora es como una tía guapa de la tele. La perspicacia infantil volvió a sorprender a Carlos. Mamá siempre ha sido guapa. Lo que pasa es que ahora se cuida más. ¿Y por qué? Carlos no supo qué responder a esa pregunta. Su madre les recibió en la puerta del piso, en un barrio antiguo. Rosa, de 58 años, antigua enfermera. El pelo canoso recogido cuidadosamente en un moño, unos ojos amables y cansados tras unas gafas de montura fina. Deja a la nieta, hijo. Haremos pastelitos con ella, daremos un paseo por el parque. A Laura y a mí siempre se nos ocurren cosas que hacer. Gracias, mamá. La recogeré por la tarde, no te preocupes. ¿A dónde voy a ir con la pensión? Estar con mi nieta es una alegría. Carlos fue al centro de la ciudad a comprar flores. Por el camino, pensaba en su vida familiar y en cómo habían pasado volando 7 años de matrimonio.
El nacimiento de Laura, el crédito de un piso de 2 habitaciones, el trabajo diario y las tareas domésticas, en algún punto de ese torbellino se había perdido el romanticismo de la relación. Tenía que arreglar la situación urgentemente. Darle más sorpresas agradables a su mujer, mostrarle atención, no dejar que la vida familiar se convirtiera en una rutina gris. Cerca de un gran centro comercial, Europa, Carlos vio de repente un coche conocido. El coche blanco de Isabel estaba aparcado en la entrada del lujoso Hotel Imperial, un hotel de 5 estrellas para los huéspedes más adinerados de la ciudad. ¡Qué raro! Su mujer le había hablado de una reunión de trabajo en la oficina de un cliente o en un restaurante. ¿Por qué iba a ir a un hotel? Carlos aparcó al otro lado de la calle, desde donde se veía bien la entrada del hotel. Quizá las negociaciones de negocios se llevaban a cabo allí mismo, los clientes ricos tienen sus peculiaridades y preferencias. Pero entonces, ¿por qué Isabel no le había dicho la verdad? ¿Por qué había ocultado el lugar de la reunión? Se quedó un rato en el coche, mirando el reloj de vez en cuando. Leyó las noticias en el móvil, vigiló la entrada principal del hotel. Varias veces quiso marcharse, quizás se había equivocado y no era el coche de su mujer. De repente, Isabel salió por las puertas giratorias de cristal del hotel. A su lado iba un hombre de mediana edad con un traje oscuro caro. Y se cogían de la mano. Carlos se quedó paralizado, sin dar crédito a sus ojos. El hombre se inclinó hacia su mujer y la besó en los labios. Largo, apasionado, nada profesional. Isabel le rodeó el cuello con los brazos, se abrazó a él con todo el cuerpo. El tiempo se detuvo. En su cabeza se formó un extraño vacío, un silencio ensordecedor. Luego, de repente, como una ola de tsunami, le invadió la furia. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. Carlos reconoció al hombre. Pablo Solotujin, el dueño de 35 años de la cadena de tiendas de muebles clásico. Había visto sus fotos varias veces en la prensa económica local, un empresario de éxito, mecenas, soltero codiciado, uno de los hombres más ricos de la ciudad. Así que era él, el misterioso Pablo Sergeyevich con apellido que empieza por Z. La pareja de enamorados se subió a un todoterreno negro, el Lexus, con los cristales tintados, el mismo coche junto al que el día anterior habían pegado al pequeño Diego. Carlos arrancó mecánicamente el motor de su viejo coche y le siguió, intentando mantener una distancia prudencial. Le temblaban las manos de rabia, pero se obligó a concentrarse en la carretera. Solotujin conducía con calma y cuidado, respetando la velocidad y las normas. Salieron de la ciudad por la carretera y a los 20 minutos se desviaron hacia el complejo de restaurantes a las afueras, Las Noches Blancas. Un lugar caro y prestigioso, para un público selecto con ingresos importantes. Carlos dejó su coche en el arcén de la carretera, a unos 300 metros del restaurante, y se acercó al edificio a pie. A través de un gran ventanal del salón se veían bien las mesas con manteles blancos como la nieve. Isabel y Solotujin estaban sentados en el rincón más alejado, en una mesa junto a la ventana. Su mujer se reía, echando la cabeza hacia atrás, el pelo le brillaba a la luz del sol. Solotujin le cogía la mano por encima de la mesa, contándole algo con entusiasmo. Un camarero con camisa blanca trajo una botella de champán caro y 2 copas de cristal. Estaban celebrando algo. Festejando. Carlos estaba de pie junto a la ventana, mirando esa estampa idílica, sin reconocer a su mujer. Isabel parecía absolutamente feliz, relajada, enamorada. Hacía mucho tiempo que no la veía así, quizá años. Así que todo este tiempo, cuando llegaba a casa cansada y callada, simplemente fingía. Interpretaba el papel de madre cariñosa y esposa fiel. Y guardaba las verdaderas emociones para otro hombre. Solotujin levantó una copa de champán, pronunció un brindis. Isabel se echó a reír y chocó la copa con la suya. Bebieron y volvieron a besarse, con ternura, pero con pasión. Basta. No tenía fuerzas para seguir viendo eso. Carlos empujó con decisión la pesada puerta de roble del restaurante. En el vestíbulo le recibió el maitre, un hombre de mediana edad con rostro pulido y sonrisa profesional. Bienvenido a Las Noches Blancas. ¿Tenía una mesa reservada? No necesito una mesa, Carlos pasó a su lado, dirigiéndose al salón. Perdone, pero sin reserva no podemos. Pero Carlos ya caminaba entre las mesas.
Varios visitantes levantaron la cabeza, observando con curiosidad al hombre alto con vaqueros sencillos y chaqueta de trabajo entre el público bien vestido. Isabel fue la primera en ver a su marido. Su rostro palideció al instante, sus ojos se abrieron con horror. La copa de champán se le cayó de los dedos temblorosos, se rompió contra el suelo y el vino espumoso se derramó sobre el caro mantel. Carlos, susurró. Solo Tugin se dio la vuelta, vio al hombre que se acercaba y comprendió la situación al instante. Intentó levantarse de la mesa. Mire, jovencito, empezó con un tono conciliador, esto es un malentendido. Solo estamos hablando de negocios. ¿De negocios? Carlos cogió una botella de champán y la vació sobre la cabeza de Pablo. Carlos, para. Gritó Isabel, levantándose de golpe. Para inmediatamente. Él se giró lentamente hacia su mujer. En su rostro bonito y maquillado con esmero se dibujó un horror genuino. Calla, dijo en voz baja, pero muy clara. No te atrevas a decir nada más. ¿Estás loco? Siseo. Te voy a meter en la cárcel. Yo solo he bañado a un cabrón en champán, no meten en la cárcel por eso, respondió Carlos con calma. El maitre y varios camareros se reunieron a cierta distancia, sin atreverse a intervenir. Los clientes de las otras mesas se quedaron paralizados con los cubiertos en la mano, observando el drama que se desarrollaba. Carlos se sentó en la silla frente a su mujer, obligándose a hablar con voz uniforme. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Carlos, ¿puedo explicarlo? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Isabel bajó la mirada, los labios le temblaban. 2 meses, susurró apenas audible. Así que todas esas historias sobre proyectos comerciales, reuniones de negocios, clientes difíciles, ¿son mentira? Sí. ¿Y los contratos para diseñar restaurantes? También inventado. Pablo se enderezó, intentando recuperar la compostura mientras se alisaba la chaqueta. Mire, yo no tengo la culpa de sus problemas familiares, dijo, esforzándose por hablar con firmeza. Isabel fue la que se acercó a mí. Yo no la obligué a nada. Carlos se levantó. Pablo retrocedió instintivamente. Una palabra más y te enteras. Carlos, por favor, Isabel le agarró de la manga. Hablemos en casa, con calma. No es plan de montar escenas delante de la gente. Él se soltó bruscamente. ¿No es plan? Y engañar a tu marido, mentirle a la cara todos los días, ¿eso sí que es plan? No quería que pasara esto. Simplemente pasó. Pasó. Mañana por la mañana te vas a casa de tus padres. Recogerás tus cosas cuando yo no esté. ¿Y qué pasa con Laura? Isabel rompió a llorar, de verdad, con el rímel corrido y los ojos enrojecidos. Pablo se ajustaba la corbata con nerviosismo, sin saber qué decir. Quizás podríamos intentar llegar a un acuerdo como personas civilizadas, propuso con cautela. Al fin y al cabo, todos somos adultos. Carlos se giró hacia él. ¿Qué asco das? Carlos se dio la vuelta y se dirigió a la salida con pasos amplios y firmes. El maitre y los camareros se apartaron, dejándole paso. Los clientes le siguieron con la mirada, asustados. En la calle, Carlos sacó un cigarrillo. Llevaba 2 años sin fumar, pero ahora necesitaba nicotina desesperadamente. Encendió el cigarrillo, intentando calmar las manos temblorosas. En su cabeza, las ideas se iban aclarando poco a poco. 7 años de matrimonio se habían terminado en media hora. Ahora lo importante era pensar en su hija y en cómo explicarle lo que estaba pasando. Carlos recogió a Laura de casa de su abuela ya muy tarde. No quiso contarle a su madre los detalles, simplemente le dijo que él e Isabel tenían problemas serios y que, posiblemente, llegarían al divorcio. Rosa solo suspiró y sacudió su cabeza canosa. Qué pena, hijo. De verdad que lo siento. Yo tenía la esperanza de que todo os fuera bien. La niña se durmió en la sillita infantil durante todo el camino a casa, agotada por el día en casa de su abuela. Mientras acostaba a la niña en su cuna, Carlos pensaba en cómo explicarle los cambios que se avecinaban. Una niña de 3 años no entiende de motivos de adultos, para ella solo es importante la estabilidad de su mundo habitual. Por la mañana, Laura se despertó y, como de costumbre, lo primero que hizo fue llamar. Mamá. ¿Dónde está mamá? Mamá va a vivir en otra casa, pero te sigue queriendo mucho. ¿Por qué en otra? ¿Es que he hecho algo malo? No has hecho nada malo, cariño.
Son los adultos los que no se han puesto de acuerdo. Laura frunció el ceño, intentando entender. ¿Y yo con quién voy a vivir ahora? Conmigo, claro. Tú y yo vamos a estar muy bien juntos. La niña rompió a llorar, en silencio, pero con amargura. A los 3 años, los niños llevan muy mal cualquier cambio en su vida cotidiana. Quiero estar con mamá. Quiero que todo sea como antes. Mamá vendrá a verte, seguro. Pero no todos los días. Las primeras semanas fueron insoportablemente duras. Laura estaba constantemente caprichosa, dormía mal, se negaba a comer, reclamaba a su madre. Carlos contrató a la vecina del rellano para que cuidara de su hija cuando él estaba en el trabajo. La anciana se las apañaba bastante bien, pero la niña echaba de menos el amor y la atención de su madre. La salvación fue Patricia Goriacheva. «Puedo recoger a Laurita después de la guardería y llevarla a mi casa», propuso. «Hasta que vuelvas del trabajo. No se puede dejar a una niña sola en una situación así. Por supuesto, te pagaré por ello. No digas tonterías. Somos vecinos, tenemos que ayudarnos». Patricia resultó ser un verdadero tesoro. Tranquila, paciente, sabía cómo acercarse a una niña traumatizada. Laura se encariñó rápidamente con ella, y su sobrino Diego, de 7 años, disfrutaba interpretando el papel de hermano mayor. Mientras tanto, las noticias del gran escándalo en el restaurante se extendieron por toda la ciudad. En los círculos empresariales se comentaba con malicia que el exitoso propietario de las tiendas de muebles se había aliado con la mujer de otro y se lo tenía merecido. La reputación en los negocios es algo frágil. Pablo perdió varios contratos importantes. El divorcio se prolongó durante 8 meses. Abogados, juicios, peritajes, reparto de bienes. El piso de 2 habitaciones fue para Carlos. El tribunal dejó a la niña con el padre, por considerarlo la parte socialmente más estable. A Isabel le asignaron visitas con su hija 2 veces por semana, durante 3 horas. Las primeras visitas de la madre con la hija fueron muy duras para todos. Laura ya se había acostumbrado a su nueva vida y se sentía incómoda con Isabel. La mujer que antes era el centro de su pequeño mundo se había convertido en una visita ocasional. «Mamá, ¿por qué ya no vives con nosotros en casa?», preguntaba la niña de 4 años. «Lo hemos decidido los adultos», respondía Isabel con inseguridad, sin saber cómo explicarle a la niña la complejidad de la situación. «¿Y la tía Patricia va a ser mi mamá ahora?». «No, claro que no. La tía Patricia solo ayuda a papá. Yo soy tu verdadera mamá, tu mamá de verdad». Pero las palabras sonaban poco convincentes incluso para la propia Isabel. Patricia estaba cerca cada día, mientras que ella iba un par de horas 2 veces por semana. Carlos y Patricia se acercaban poco a poco, de forma natural. Las preocupaciones comunes por los niños, ella tenía un sobrino huérfano, él una hija sin madre, unieron sus destinos de forma lógica. Ambos habían sufrido traumas graves, él, la traición y el engaño de su mujer, ella, la repentina muerte de su querida hermana en un accidente de coche. La relación se desarrolló lenta y cautelosamente. Patricia no tenía prisa por mudarse con él, y Carlos no presionaba ni forzaba los acontecimientos. Las heridas emocionales de ambos eran demasiado recientes. Un año después de formalizar el divorcio, Isabel por fin consiguió un trabajo como diseñadora de interiores en una pequeña empresa constructora. El sueldo era menor que antes, los proyectos más sencillos y modestos, pero ahora tenía unos ingresos estables. Cuando se reunía con su hija, se sentía como una extraña. Laura le contaba cosas sobre la guardería, sus nuevos amigos, la tía Patricia, que ahora vive con papá. La niña había crecido y cambiado mucho, tenía nuevas costumbres, intereses y afectos. «La tía Patricia me está enseñando a pintar con acuarelas», contaba Laura. «Y además, Diego y yo jugamos a las familias. Él es nuestro hermano mayor y yo la hermana pequeña». Isabel escuchaba estas historias y se daba cuenta con dolor de que había perdido no solo a su marido, sino también a su hija. La niña había aceptado la nueva realidad y se había adaptado con éxito a ella. El lugar de la madre en la familia lo ocupaba otra mujer, más fiable y estable. Pablo se casó inesperadamente con una joven modelo de la capital de provincia 8 meses después del escándalo. Una boda por todo lo alto con la invitación de famosos locales, una sesión de fotos para una revista de moda. Todos se olvidaron felizmente de la historia pasada con la diseñadora casada. Carlos y Patricia se casaron 1 año y medio después del divorcio de Isabel.
Una ceremonia tranquila en el registro civil de la ciudad, los testigos fueron la madre de Carlos y una compañera de Patricia del jardín de infancia. Laura, de 5 años, llevaba un vestido blanco nuevo y portaba un ramo de margaritas silvestres. ¿Ahora la tía Patricia va a ser mi verdadera mamá?, preguntó la niña después de la ceremonia. Sí, dijo el padre. Pero tu primera mamá no se ha ido a ninguna parte. Entiendo, asintió Laura con seriedad. Entonces ahora tengo 2 mamás. Eso es incluso mejor que una. La lógica infantil y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Una niña de 5 años aceptó la nueva configuración familiar como un hecho. Patricia se convirtió en una madrastra maravillosa. Paciente, cariñosa, no intentó borrar el recuerdo de la madre biológica, sino que le dio a la niña el amor y la estabilidad emocional que Laura necesitaba. Diego también se integró de forma natural en la nueva familia. El niño consiguió una hermana pequeña y un padre con los que soñaba. Carlos le trataba como a un hijo propio, le ayudaba con los deberes y le llevaba al fútbol. Isabel ahora veía a su hija aún con menos frecuencia, una vez cada 2 semanas los fines de semana. Laura iba a verla como una invitada educada, pero distante. Le enseñaba sus dibujos, le contaba noticias de su verdadera familia. Pero la antigua cercanía entre madre e hija ya no existía ni podía existir. Sentada en su apartamento después de otra visita dominical de su hija, Isabel era dolorosamente consciente del verdadero precio de su elección. Por una vida hermosa ilusoria y la ilusión de un gran amor, había perdido a su familia, su estabilidad, la confianza de su propia hija y el respeto por sí misma. Pablo hacía tiempo que se había olvidado de ella por completo, en su vida habían aparecido nuevas aficiones e intereses. Carlos había construido una familia sólida y feliz con una mujer que realmente le valoraba. Su hija Laura había encontrado una madrastra cariñosa y un hermano mayor. La vida continuó para todos los participantes en este drama. Pero para todos fue a mejor, excepto para una persona. Pasaron varios años. Laura cumplió 8 años, estaba en 2º grado y consideraba a Patricia su verdadera madre. Diego entró en 5º grado, le gustaba el fútbol y la programación. Carlos fue ascendido en la fábrica, se convirtió en jefe de turno. Patricia dio a luz a un hijo, al que llamaron Andrés. La gran y unida familia vivía en un piso de 3 habitaciones que habían comprado a crédito. Por las tardes se reunían todos para cenar, comentaban los acontecimientos del día y hacían planes para el fin de semana. Isabel se reunía con Laura una vez al mes. La niña era educada, pero distante. Le contaba cosas sobre el colegio, su hermano pequeño, los viajes familiares a la casa de campo. Decía mamá Patricia y mamá Isabel, separando claramente los papeles. 5 años después del divorcio, Isabel se casó con un compañero de trabajo, un arquitecto de mediana edad con 2 hijos de su primer matrimonio. Una boda modesta, un piso de 2 habitaciones, la necesidad de reconstruir las relaciones con unos adolescentes ajenos. A menudo pensaba en aquel fatídico día en el restaurante, cuando su vida anterior se vino abajo. En la elección que entonces le pareció tan correcta y natural. En el precio que tuvo que pagar por unos minutos de pasión y la ilusión de un gran amor. Carlos ya no se acordaba de su exmujer. Tenía una nueva familia que necesitaba su atención y sus cuidados.